Vamos a retomar el tema económico, que es uno de los temas de esta jornada, para de alguna manera preguntarnos y tratar de respondernos junto a nuestro compañero Juan Dillon si hay un plan económico, cuáles son aquellas fallas o déficits que tiene el gobierno de Mauricio Macri en materia de economía. Hola Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos venido de varias críticas que llegaron, podríamos decir que de propios y ajenos, a la hora de plantear cómo se viene marcando la economía cuando estamos a poco tiempo de que se cumpla un año del primer año en realidad del gobierno de Mauricio Macri. Sí, la coincidencia me parece general es que la economía en el 2016 no está arrancando, ni siquiera en el último trimestre del año, que era cuando por lo menos el gobierno intentaba, a partir de impulsar el consumo, tratar de recomponer una situación económica que ya es una situación recesiva, preocupante y que además presenta signos políticos de debilitamiento en el propio esquema del gobierno, sobre todo cuando en el día de hoy tuvieron o algún funcionario incluso pudo prever la posibilidad de cambios en el gabinete nacional. Sí, vos sabés que a propósito de esta cuestión y del análisis que se empieza a hacer de cara al primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri, escuchando a algunos analistas, hablando con algunos colegas y demás, aparecía una lectura bien curiosa que tenía que ver con que aquello que parecía ser el déficit más grande del gobierno de Mauricio Macri de cara a empezar a gobernar, que era la política, terminó siendo la pata que más lo ha favorecido en estos tiempos. Sí, básicamente lo que se dice es que la lectura política, o por lo menos de lo que menos esperaba el gobierno, que era su capacidad política como para sobrellevar acuerdos, sobre todo en la Cámara de Diputados y Senadores, eso lo llevó de muy buena manera y digamos, lo que todos decían que iba a ser el gran resultado económico no es el que por ahora ha dado resultados al gobierno de Mauricio Macri. Incluso, como vos decís, de distintos sectores, los más ortodoxos de la economía y los sectores, si se quiere decir, de izquierda o más heterodoxos, son los que están coincidiendo en que el gobierno no acierta en soluciones económicas que puedan traer la reactivación o que puedan traer alguna solución allá. Un déficit mucho más grande del que recibió el gobierno de Mauricio Macri, también un endeudamiento que ya preocupa, no solamente para lo que es las posibilidades de financiamiento del 2017, sino que va a pasar en el 2018, el atraso cambiario, digo, entre otras tantas inquietudes que ya son unísonas o son uniformes en distintos sectores tan opuestos en materia de economía. Claro, ahora cuando la coincidencia viene por ese lado, Juan, uno termina preguntándose si aquí lo que hay es un intento por ir por un camino que parece no ser el correcto, o por lo menos donde hay demasiadas vallas como para ir encarando una resolución de la cuestión económica en la Argentina, o si hay desconocimiento, porque cuando uno ve los nombres, no pareciera que sea la segunda opción. Sí, es la pregunta del millón, Lorena. Realmente igual no se entiende demasiado, no se da explicaciones, o por lo menos no se da la solución de cuál sería el otro camino que el gobierno podría tomar como para salir de esta encrucijada que está. Por un lado, porque cuando, incluso hoy yo discutía en Twitter con Aldo Piñanelli, cuando hablan de la situación económica del país, hacia el lugar hacia donde se va, uno les recuerda simplemente que la devaluación del 2001 a 2002 llevó un dólar que estaba atado 1 a 1 a noviembre del 2002, donde el dólar llegó a 4 pesos con 80. Es una devaluación casi del 500%, 400%, como lo quieras ver, pero obviamente no se habla de de la posibilidad de una mega devaluación como la que hubo en ese momento y que dio explicación después a un dólar, a 2 pesos con 60, que fue el dólar que inició la administración de Néstor Kirchner. Así que hay una especie de parte que no se cuenta de cómo se salen de esta situación económica, y si uno hace el repaso de cuáles fueron las últimas crisis, siempre salieron con devaluaciones muy grandes. Me parece que Mauricio Macri intentó hacer una devaluación del 40%, casi igual a la que hizo Remes-Lenikov en febrero del 2002, una devaluación que llevó de 1 a 1,40, el mercado no lo convalidó y tuvo que haber justamente una devaluación mucho más grande como para que la rueda de la licuación de las deudas que tiene la Argentina empiece lentamente a generar. Ahora, esa parte de la historia no se cuenta. Claro, y digo, y en ese contexto además, cuando uno empieza a evaluar, porque, a ver, la sociedad empieza a mirar para atrás y a pensar, bueno, ¿qué fue lo que votamos aquellos, o que votaron aquellos que votaron este gobierno? ¿Qué fue lo que votó la sociedad para que ganara Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del año pasado? Entre otras cosas, promesas.
Digo, estoy Sí. pensando en el tema impuesto a las ganancias, en que no hubiera una devaluación, en que la inflación se pudiera bajar a un dígito lo antes posible. Digo, y todas estas cosas, que son las variables importantes por las cuales la elección terminó a favor de Mauricio Macri, son las que precisamente no se están cumpliendo. ¿Cuál es el límite del aguante de una sociedad en este sentido cuando lo que se le está tocando es el bolsillo con una pérdida de poder adquisitivo de 9-10%? Sí, sí, se habla de 10 a 12 puntos, lo que sería la licuación del poder adquisitivo de la gente. Sí. Mirá, la pregunta que vos decís es la pregunta que no tiene respuesta en este momento del gobierno. Porque el gobierno me parece que trató de esquivar una crisis que iba inexorablemente a llevar adelante la Argentina, y me parece que la esquivó, pero no la trató de solucionar, no la pudo solucionar. Y ahora, después de un año, la crisis pareciera que está mucho más cerca o que no se terminó de cerrar. Ese círculo vicioso que recorre permanentemente la Argentina no terminó de cerrarse. Por eso se hablan de la complejidad de lo que puede ser el 2017 o el 2018, Claro. en función simplemente de si no se puede encontrar una salida de una reactivación que en su momento el gobierno se vio esperanzado a inversiones extranjeras o inversiones internas que había en la República Argentina, pero que no se dieron. Es decir, que el crecimiento permita paliar el gran déficit fiscal que tiene la Argentina, que es el gran problema que arrastra la inflación, el debilitamiento del dólar, la balanza comercial, etcétera. Y bueno, eso no lo ha podido superar a partir de lo que es, te repito, inversiones genuinas, las inversiones no llegan, hay desconfianza política en el sistema de gobierno argentino, es decir, ¿qué puede pasar el año que viene? Y esto retrasa de nuevo cualquier tipo de expectativa económica a favor justamente de un crecimiento que permita no reducir o no hacer un ajuste mayor, que es lo que no quiso hacer Mauricio Macri.